presto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. ¿Qué necesito aún para diluir la ilusión del tiempo? ¿Qué necesito aún para diluir la ilusión del tiempo? Como el cristal. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Comenzando otro día en mi ciudad, en tu ciudad, en nuestro planeta y en el planeta Pepe. Gente, comenzando, fíjense en qué hermosa caidita. Esto tal cual lo vimos la semana pasada. Y bueno, y ayer estuve haciendo un streaming por la noche también. Estuvimos viendo estas zonitas donde, está sucediendo, pareciera mentira. Me parece que somos videntes porque tenemos dos dientes, ¿no? Interesante, ¿no? Ojalá que no caiga más, pero bueno, llegó a la mecha que habíamos visto o que vi ayer, unas zonas interesantes. Veremos si la rompe. Está tratando en velas horarias de hacer ese retroceso hacia el alza por la caída, pero vamos a ver si la fuerza de los BIR hace que esto caiga, ¿eh? Por ahora Bitcoin en los 40.811. Vamos a ver qué sucede ahora. A pasitos, en un ratito vamos a ver qué pasa. Así que bueno, por ahora, gente, estamos ahí más cerca de los 40 que de los 41, por más que el numerito diga 40.811, la gráfica dice que puede ser más para los 40. Ojalá que no. Y bueno, por ahora hoy no tenemos fundamentales de alto impacto que tienen que ver con sobre todo el dólar. Sí, el miércoles o jueves me parece que tenemos ahí algo muy interesante. Producto Bruto Interno va a reventar la térmica, pero bueno, por eso falta un poquito para eso, así que bien. Vamos a continuar un poquito, vamos a ver, como les digo siempre, observen de fondo el hermoso planeta Tierra, digamos, el planeta Pepe. Algún día vamos a mostrar el planeta Pepe, pero por ahora estamos en el planeta Tierra, donde vemos obviamente la volatilidad muy poca, comenzando obviamente esta semana, sesión de Londres. Faltan unos minutos para que comience la sesión de Nueva York y bueno, ahí empieza un poquito de movimiento hasta que se sume el horario. Estamos prácticamente a unos 20 minutos del comienzo de Nueva York, de la apertura, y bueno, y vemos como Europa, China, Japón, Estados Unidos son los que mueven obviamente la batuta, las ballenas, las instituciones y los pepes, ¿sí? Los traders comunes que también van acompañando. Ahí no hay mucho movimiento, en un rato veremos. Ojalá que esto que haya servido como soporte el fin de semana, veremos, ya estuvo ahí en los 40 prácticamente. Así que bueno, vamos a acompañar un poquito las burbujas, las top 100, ¿sí? Fíjense que están al rojo las muchachas, en el día algo en verde, algo en rojo, sobre todo la mayoría, miren, un 10, un 8, miren, Shiba un 8, perdón, Mina un 8%, una lástima. Obviamente esto es
¿no? El mercado como pega a Bitcoin y eso refleja en el resto de las top 100. Fíjense en lo que es. Este es un proyectazo también. Acuérdense de Celestia. Esa blockchain es muy interesante lo que es ese proyecto. Obviamente un 10% en caída. Pero lo bueno que tiene, miren Solana también. Lo bueno que tiene que en esto estarías comprando mucho más barato, ¿no? Y si querés, y cae, si estás en spot, ¿qué problema te haces? Vas comprando cada tanto, cuando cae compras un poquito, cuando cae compras un poquito, y cuando sube estás promediando y estás en ganancia. Y si el halving, perdón, ayuda, bienvenido sea. No quiere decir que dentro de 2 meses, cuando sea el halving, va a reventar hacia arriba, pero tenés un plazo de un añito para que eso vaya subiendo de forma escalonada, 8 o 10 meses, ¿sí? Si es que las ballenas no se mandan alguna trampa, clima, falla o alguna de esas cositas que tuve ayer explicando, ¿sí? Bien, vamos a continuar, vamos a poner un poquito de lo que es la plataforma TradingView. Vamos a ver Bitcoin en velas diarias, acá estamos. Bien, ¿qué es esto? Mirá cómo anduvo acá visitando los highs del marzo del 22. Allá están, ¿no? Son mechitas que marqué. Bien, vamos antes de continuar con acá el torito, vamos a ponerlo ahí, que haga fuerza hacia arriba, esta que no llore, y obviamente acá está el fantasmita, ¿sí? A ver, vamos a continuar un poquito con Music, vamos a marcar acá. ¿Les gusta la música? Calculo que sí, ¿no? Interesante la música, a ver qué le podemos tirar acá. Vamos a agregar a la cola de reproducción en .mp3 una listita que tengo acá, a ver, ahí tiramos. Vamos a continuar con un segundo tema para ustedes, a ver, acá, bien, este les puede interesar, a ver, escucha. Ah, chupaba mate tremendo, se le iba la vida tomando mate. Bien, gente, esto lo estuve explicando ayer más o menos, pero bueno, son mechitas, ya llegamos a esta zona. Fíjense, son 1, 2, 3, 4 toques y un quinto donde no rompió y se devolvió, pero puede ser que sea un resorte, ¿sí? ¿Qué significa resorte? ¿Sí? Que va para arriba el resorte, se va achicando, se va comprimiendo y ¡boom! Para abajo, ¿sí? Esta velita, la diaria. Por ahora es una vela bajista, así que lamentablemente vamos a ver si sale de esa zona, ¿sí? De la zona de soporte, prácticamente para meterse a una zona que tenemos en el pasado, que son los 39.600 por acá, ¿sí? 700, 650. Así que bueno, caer cayó, rellenó, rellenó. También puede rellenar mucho más abajo, en este POC que está acá, esta compresión. Pero bueno, lo importante lo hizo, rebotó. Vamos a ir a las velitas horarias para ver esta zona. Nos interesa esta zonita, esta vela, las dos del fin de semana y obviamente la del viernes, ¿sí? Hizo un relleno de liquidez. Vamos a ir a velas horarias. Y dice T. Bien. Ahí están las muchachas queriendo luchar. ¿Ven? Esta es la zona que obviamente rellenó. Miren acá. Vamos a poner esa. Obviamente que esto no lo hicieron los Pepe, ¿no? Esta subidita lo hicieron obviamente las instituciones, donde el precio empieza a ¿qué? A tener un descanso, una consolidación, un choricito tremendo. Empieza a rellenar y se rellenó la piscina hermosa, este vacío electrónico de liquidez, ¿sí? Esta mechita seguramente, si vamos a velas de 15 minutos, vamos a ver cómo despegan hacia arriba las velitas, ¿eh? A ver acá un poquito. En H1 estamos llegando a una zona de resistencia, ¿sí? Una zona de va en caída lo que es este indicador, pero está llegando a un tope donde puede llegar a, si pasa por encima de esta media punteadita amarillita, puede llegar a hacer una, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá una zona interesante por acá arriba para apoyarse y empezar a hacer impulsos y retrocesos hasta llegar a esta zona de consolidación que sería esta resistencia, esta consolidación que está acá arriba, ¿sí? Pero sabemos que la fuerza por ahora es bajista, así que puede ser de que, como estamos llegando a límites acá de lo que son este canal que se está viendo, identifica obviamente resistencia en esta zona y puede pegar una vueltita para hacer un doble piso acá, ¿sí? Acá, así. Ojalá que no. Vamos a ir a las velitas que tienen que ver, las más chiquitas, ¿sí? Vamos a ir a velas de 15 minutos para que vean estas mechas que estamos viendo acá, ahí, ¿sí? Como son cuerpitos interesantes. En 5,
Saber la frecuencia de tu voz. Ahí van los muchachos queriendo cambiar el destino, lo que le llamaban vos los muchachos, ahora le llaman el famoso choga ahí, hacia sentido contrario, obviamente, o como le quieran llamar ustedes. En este momento empezó ya a ser bajos más altos que los anteriores, por lo menos este último bajo es más alto que este y que este también, ven ahí, está apoyando. Vamos a ver si el precio quiere llegar por lo menos a visitar esta media que está acá arriba. Es muy poquito lo que le falta, coincidiría con el alto anterior y bueno, y ya estamos prácticamente para el retroceso hacia abajo. Ojalá que no, pero bueno, las velas van en descanso. Si vos vas viendo que cada tanto hay un volumen, vamos a ver qué pasa dentro de la sesión de Nueva York. Ahora, en un ratito, muchachos, Bien, vamos a ver si hoy hacemos alguna operación o no, veremos. Hoy tengo fiaca, hoy estuve un día cansado ayer y bueno, hoy ando medio, casi no me levanto, casi paso de largo con la almohada, pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver si hoy, sí puse el bot, como ayer viernes, el bot de, obviamente que le puse de nombre telaraña, ¿sí? Tremendo ahí, vamos a ver qué hace el bot. Lo puse en venta, vamos a ver qué tira, capaz que era para compras, pero bueno, igualmente va a estar haciendo las dos órdenes, ¿sí? Después vamos a ir viendo. Así que bueno, por ahora, gente, retroceso muy chiquito, en descanso, por más que acá veamos una sensación de cambio de tendencia que todavía no lo hizo, es un retroceso, dos velitas horarias muy chiquitas comparado con la caída, como viene abismal, ¿sí? Que obviamente el volumen fuerte lo estamos viendo en la caída, ¿sí? Miren acá, ahí, acá, ¿sí? Por ahora no cayó del todo, no rompió las zonas estas de acá de los 40, 250, 40, 261. Ojalá que no, y si lo rompe, bueno, seguramente habrá otro piso para ir buscando, ¿bien? Escucha. Amanecer. Bien. Vamos a pasar un poquito por el índice. Hay alguno, a ver si, un segundito. Me abrió una operación acá en esta otra plataforma. Terrible es esto, A ver si la puedo ajustar acá. Ay, corte. No, ahí estaba bien. Bueno, ahí la dejo con el celu, voy chequeando. Es otra, obviamente. Tengo un par de plataformas abiertas mías. En este caso, vamos a seguir vamos a pasar al índice del dólar, ¿sí? Vamos a ir a lo que es las divisas, los índices y obviamente el orito también cada tanto. No el oro parlantero, parlanchero, como se dice, ¿no? El oro, ¿sí? El gold. Vamos a ver seguramente algo. Índice, a ver acá, ¿qué podemos ver del índice? Bien, a ver, ¿qué es esto? Los Picasso de fondo, mirá vos. Vamos a ver velas diarias, como para ver algo en general. Voy a ajustar acá lo que es la gráfica que se ajuste, ¿sí? Como para que podamos tener una idea. Bien, ahí están los muchachos, Ahí están los muchachos, fíjense lo que es esto, muy parecido a Bitcoin en cámara lenta. Acá es un retroceso, ¿sí? De esta caída, no rellenó todavía la zonita esta, ¿sí? Obviamente que sería el último bajo más bajo de lo que viene la caída, ¿no? Sí, estamos viendo en ángulo, dos toques, ven, ya empieza a ampliar un poquito, obviamente el bajo es más alto que el anterior, parecido a Bitcoin, pero una escala de más tiempo, lo que es en el índice, donde también puede pasar de que hoy intente llegar acá arriba, pero vemos cómo el precio está consolidando. Esto lo voy a sacar, a ver. Escucha. Ahí está, voy a borrar estas zonitas. Fíjense que son velas de descanso, de rechazo, descanso, ¿sí? Acá pueden encontrar algunos patroncitos interesantes, ¿sí? Dentro de esas velitas, obviamente, para el que opera scalping. Estamos en una zona de resistencia, sería esta zona interesante. ¿Por qué? Porque acá, esta zonita, acá tiene que ver con estos altos que están acá, por ejemplo, esta zona de acá también, donde interactúa por acá. Fíjense que prácticamente es muy parecido, pega muy bien la zona, pega fuerte
cuando pega, y le queda un tramo chiquito para llegar a lo que sería el alto anterior. Si llegase el alto anterior, ¿sí?, y lo rompe, bueno, ahí ya estamos pensando en que puede empezar a seguir esta tendencia alcista, ¿sí? Por ahora es un retroceso grande, ¿sí? Un retroceso que dentro de ese retroceso vemos tendencia alcista con impulso, ya un retroceso, un segundo impulso y un segundo retroceso. Vamos a ver si el tercero rompe toda esta zona o por lo menos llega al high anterior, ¿sí? Fíjense que no es tan fuerte el retroceso, ¿sí? Pero sabemos que la tendencia mayor, ¿sí? Miren acá, la tendencia mayor es que es bajista, viene de acá, ¿sí? Obviamente que ya rompió este retroceso que en su momento lo vimos día a día, ya rompió muchísimas zonas de altos anteriores, y lo único que tenemos que esperar es si el precio va a romper este alto anterior, perdón, ¿no? Como para generar lo que sería acá, ¿no? Podemos ver algo así. Vamos a ver si lo marca en el tiempo y si sigue la zonita, obviamente, que está por debajo. Si rompe esa zona, vamos a ver, ¿sí? Puede pasar eso, ¿sí? Eso puede pasar, pero hasta ahora va ahí, ¿sí? Vamos a ver si puede pasar también que comprima, ¿no? Recuerden la compresión, ¿no? Puede pasar que esto en el tiempo, obviamente, nos encontremos con una zona donde los altos y bajos van a un punto en común, ¿sí? Que no estaría mal tampoco, ¿bien? Bien, gente, ¿por qué no lo pongo? Sí puedo tomar estos dos toques, ¿ven? Este alto y este alto, ya hay dos toques ahí donde ahí sí puedo marcar esa zonita ahí, pero es algo un poquito más alejado y estaría por encima del alto anterior en el caso que llegase, ¿sí? Pero bueno, puede pasar eso, ¿sí? Por eso no marques que el precio va a ir a un futuro que quizás es más prudente ver el futuro más cercano, ¿sí? Por más que no sepamos ni el cercano ni el lejano, pero por lo menos tener una idea de que primero puede pasar por una compresión, inclusive pueden marcar una pequeña, a ver si acá puedo marcar, si lo agarro, este alto con este altito que está acá, ven, yo los utilizo mucho, altos anteriores, para una compresión donde el precio puede interactuar dentro de esta compresión, ¿sí? Que es más chiquita que la de arriba. Pero bueno, por ahora el precio, gente, está hacia el alza, pero con dos velitas de retroceso diarias, ¿sí? Vamos a ver dentro de esa velita diaria, nos vamos a ir a velas horarias, ajustamos un poquito. Bien, ahí va, miren que está marcando, bonito lo que está marcando. Estamos viendo acá una sensación de altos, obviamente en escalada hacia abajo. Veremos si se apoya, obviamente, en lo que les decía recién, que es esta directriz, como para ir hacia arriba. Está por debajo porque le marco una zona, no una línea, son zonas, no es esta línea que la tienen que respetar, ¿sí? Esto puede estar un poquito más abajo, un poquito más arriba. Lo importante es tratar de tener una idea, una noción, ¿sí? Ven acá que esto lo marqué mal, ¿sí? Vos acá tenés que ir ajustándolo, ¿sí? Ahí, y obviamente ir al hueso, ¿no? A ese de ahí, ven, ahí. Todavía le falta llegar. Puedes ponerlo ahí también, son zonas, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora va subiendo la viborita de forma escalonada, hizo el retroceso, así que buscaríamos, en el caso de que te guste, alguna compra, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el retroceso podés esperar a que llegue, por ejemplo, a tocar esta zona de soporte, que es toda esta zona que está acá, pero estaría ya por debajo de la directriz, ¿sí? Entonces tenés que empezar a ver, por ejemplo, ahí esa mechita, con algún toque que esté en el pasado, puede ser interesante, ¿no? Obviamente en el pasado tenés que buscar los toques exactos prácticamente cuando son mechitas, que coincidan, obviamente, a ver ahí. Bien, acá. Ahí está, ahí tenemos por lo menos la idea de dos toques. ¿Ven? Un toque y dos toques con la mechita esta que está acá, que es un clímax, ¿sí? No sé si saben lo que son los clímax. Es cuando el precio, de forma brusca, obviamente, sube y se devuelve de la misma manera, para arriba, para abajo. Y forma esto que está acá, que es una mechita, ¿sí? Si vos vas dentro de esa vela horaria, la mechita van a ser cuerpos que van hacia arriba y que bajan, también dejando mecha en la zona de resistencia. Pero para que tengan una idea general de por qué le llamo clímax a esa zona, ¿sí?
obviamente también está la falla, la trampa, todos los dibujos chartistas que tampoco te tenés que casar con ellos, sino tener una idea, porque cuando pasan los ves, pero cuando están proyectando los traders y dicen, mira, podemos encontrar un hombro, cabeza, hombro, eso lo explicaba ayer también, o no sé, un banderín, un clímax, una trampa. Después termina siendo otra cosa, quizás termina convirtiéndose en un doble piso, un triple piso, y te quedás con la sensación de que no se dio eso, pero en el pasado otro, cuando busque esa zona, decía, mira, un banderín, y quizás vos habías visto un futuro hombro, cabeza, hombro, que no se dio, ¿sí? Por eso te digo que si nosotros vamos al pasado, ¿sí? Vamos a encontrar, obviamente, hermosos dibujos chartistas que ya están hechos, ¿sí? Que van a seguir sucediendo, sí, pero no quiere decir que porque acá encuentres, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, ahí, ¿no? No quiere decir que acá, porque encuentres un toque y otro futuro toque, como para hacer un doble piso, después tengas que comprar, ¿no? Porque esto puede seguir cayendo y no se hizo el doble piso, ¿sí? Sino que se generó quizás, inclusive si va fuerte hacia abajo, una trampa, ¿sí? Donde el precio sube, rompe, pullback y cae de forma brusca, ¿sí? Una trampita. Por eso ha pasado, ¿no? Como dicen todos, con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Bien, vamos a sacar todos estos dibujitos. Ahí está. Voy a descansar un segundito, un matecito. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es Especial. Vamos a ver el oro por arriba un poquito. A ver si tengo acá. Perdón, Eso. ¿Te gusta la music? Sí, ¿no? Lo nuestro es inmortal, dice el amigo, Tremendo, tremendo, A ver, tengo que mandar un mensajito rapidito. Se le iba la orden, tenía una orden colocada, el tipo se le quemaba la cuenta en vivo. A ver, ahí estamos, un segundito, gente. Ahí va, ahí estamos. Ahí estamos. Bien, seguimos. Y vamos, ahora sí, ya está, listo. Pasó positivo, decía el muchacho. No, está bien. Bueno, vamos a buscar. Miren qué linda compresión acá de fondo también. Ven acá el precio, como está haciendo la sensación esa que les decía de una ondita, ¿no? Como un arquito ahí abajo. Arriba, perdón. Y acá con esta mechita y estas zonitas está haciendo un pequeño, ¿no? Donde los bajos son triple techo, o perdón, sí, triple, 1, 2, 3, o dos toques, perdón, doble piso, triple piso, como quieran llamarle, y se mantiene igual, los bajos muy parecidos, pero va en forma descendiente en los altos, ¿sí? Inclusive podés actualizarlo con estos que están acá nada más, ¿sí? Y acá ajustar ahí si querés, ¿sí? Ya hay varios toques ahí. Así que bueno, ¿qué pasará? Y no lo sé todavía, veremos. Vamos a buscar a favor o en contra del dólar hoy. ¿Qué dicen? ¿O van a operar el oro? Escucha de fondo. Bueno, y el oro que quiere rebasar, se quiere ir hacia la luna, el oro por ahora. Miren qué linda vela horaria, un par de velitas horarias. Vamos a ver la última vela diaria. Bueno, mirá lo que es esto, era bajista hoy, Ahí está, miren esta vela, obviamente un doji interesante, ¿no? El signo más casi prácticamente el signo de ahí, ¿no? Un cuerpito muy chiquito, todavía no terminó esa vela, la vela de hoy. Vamos a ver si se convierte en alcista. Por ahora es una vela muy pequeña, bajista, pero va a pasar a azul seguramente en el transcurso de la mañana. Veremos dentro de la sesión de Nueva York. Miren cómo se pasa azul esta vela diaria. Cuando se dé vuelta, obviamente se cambia los pantalones, los pone al revés, se los pone bien. Miren, fíjense, se va para arriba un poquito y si llega obviamente a retestear la media sería interesante. Fíjense que estuvo bajistas, Vamos a ir adentro de esta velita para que vean que estas mechas, ¿sí? Ahí voy a marcar. Rectángulo. Voy a marcar solamente, ¿sí? Las mechas para que vean que son las velitas que vemos alcistas en velas horarias. Está, ¿ven?
Eso que está ahí. Ahí ven. Así que bueno, ahí va, rellenó, sí, rellenó, obviamente. Acá pueden ver zonas, obviamente tempranito, pero muchos utilizan estas zonas que están a la izquierda para chequear la liquidez, por encima, por debajo, como ustedes quieran, es lo mismo. Lo que importa es que vos veas cómo va el precio, las sensaciones que quiere llegar a una zona alcista. Seguramente puede ser esta mecha o por encima de esta mecha y esta otra, ¿sí? También podemos encontrar, ¿sí? Si vos querés buscar acá, este pedazo que está acá, que es una imbalancia entre esta y estas zonitas, interesante, muy chiquito, que si vas a velas de un minuto podés encontrar zonas interesantes ahí también, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, haciendo un pequeño pullback en estas últimas velas horarias alcistas, donde la mecha diaria, perdón, la vela diaria es un doji con cuerpo muy chiquito rojo, que ahora debe ser un poquito más grande. Si supera esta vela y llega a esta zona acá, ahí nos vamos a encontrar con una vela con el signo más, ¿sí? El signo más, donde puede pasar a azul si rellena esta zona, ¿sí? Que la va a llegar, sí, seguramente va a llegar. Vamos a ver hoy, seguramente el bot debe estar en este momento, veremos si hizo alguna operación, si cerró alguna operación o si está abriendo compras o ventas, ¿sí? El bot mío, el bot telaraña, ¿sí? Y veremos si en la semana no pongo otro bot. Tengo varios, los tengo que ir probando, que es mejor que probarlos en vivo, ¿no? Y yo no opero más. No, eso no, lo que me gusta es lo manual, es lo que más me gusta. Bien. Ay. Bien, gente, somos poquitos, no hago publicidad, yo soy así, ¿sí? El que quiere darme una mano y compartirlo con amigos, bienvenido sea. Y el que no, bueno, que aproveche esto hasta que digamos basta, pero por ahora estamos así, ¿no? Tranqui. ¿Cómo le va, señor? Hola, Cristian, hola, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Cristian Leal, muy bien, ¿eh? ¿Y todo bien? ¿Operando? ¿Escuchando música? ¿Querés alguna canción en especial? Avísame, ¿eh? Te la comparto. A ver, vamos a tirar un poquito más de rock and roll. Acá, a ver. Hoy voy a hablar a la noche de un punto interesante que a muchos les puede servir, ¿sí? En un streaming que voy a hacer también. Seguramente si les interesa, después les aviso, es todo gratis, ¿sí? Que tiene que ver más con análisis técnico y fundamental, como lo que hablé ayer de los puntos de validación que pueden servirte. Igualmente para mí es algo subjetivo, ¿sí? Porque yo lo veo de una forma y vos lo podés ver de otra, pero sirve igualmente para tener una idea de la estructura, de todo. Ahí dentro vas a encontrar todo lo que los muchachos te venden, obviamente, y los que obviamente viven solamente de eso, ¿no? Porque no son rentables. Pero bueno, igualmente, si a vos te sirve para ser rentable, bienvenido sea. Vamos a meternos dentro de las velitas horarias a 15 minutos. Ahí está, una vela hermosa, tentadora, obviamente, ¿por qué? Porque llegó una zona que quizás se devuelva hacia arriba porque todavía le falta un poquito rellenar. Ojo que estamos dentro de una zona que está sobrecomprada acá, ¿ven? Si vemos un poquito, ahí ven, esto lo pongo para guía, para que tengan una idea, está sobrecomprada y el precio tiene que venir, aunque sea visitar la media, esta media amarillita, naranja que puse ahí de puntitos, y después devolverse o venir a darle un besito a esta que está acá en el medio. Que esto que están viendo de fondo no es una banda de Bollinger, es una media móvil nada más, ¿sí? Así que bueno, vamos con volumen, ¿sí? Bien, ahí va, a ver si le da el besito o no le da el besito. Vamos a ver velas de un minutito. Seguramente podemos pasar a ver si el bot está haciendo algún dinerito. Ahí van, pareciese como que ya si rompe, miren, esta es una directriz. Algún día... por la noche seguramente les voy a ir avisando a los que están todos los días, al que quiera sumarse, y denle like, muchachos, no cuesta nada. Hay algunos que me viven pidiendo cosas, hablamos en privado y nunca me dan un like. Tengo un programita que puedo, está bueno porque vos chequeás los likes de las personas y hay algunos que son los que más se repiten, como por ejemplo Pepe Gatillo, genio, gracias, que siempre le das el like. Pero hay otro que no me sorprende, que no te da nunca un like, no te comenta ningún video, pero es uno de los que más te pide cosas todos los días por privado. Y eso es, quizás no, uno no cobra nada y no está mal dar un like, como decía el amigo Juan, un like, un comentario en los videos a alguien que hace todo de buena onda, gratis, ¿no? Pero bueno, gracias igual, qué sé yo. Así que no pasa nada igual. Bien,
vamos a ver. Acá tenemos zonas de sobrecompra ahora, porque está haciendo un retroceso, pero porque nos metimos dentro de la vela de 1 minuto. ¿Qué pasa? Que lo que estábamos viendo sobrecomprado en temporalidades grandes, que estaba cayendo, ¿sí? Ahora está haciendo un retroceso, obviamente, que sería la sobreventa para M1, donde va a ir hacia arriba. ¿Cuánto? Y no sé, capaz que viene a recuperar este alto. Pero por eso les digo que son fractales. Fíjense en que acá estamos viendo lo que era una vela fuerte en caída. Ven que acá abajo estamos viendo el indicador con una sobrecompra interesante que se puede venir a retestear el nivel 50, ¿sí? Para darle un besito a la media móvil, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos, muchachos. Esta vela, si termina así, si terminase así como recién, con el cuerpo rojo y la mechita hacia abajo, el low, es muy lindo. En binarias lo hacía. La próxima hacer una venta, por ejemplo. Y si esto es en H1, la próxima vela puede ser en H1 bajista, por ejemplo. Estamos en 15 minutos. Estaría bueno ver cuando termine esta vela, si termina como recién, con el cuerpito hasta por acá y la mecha, como que queda un hombre colgado, ¿sí? Algo así, ¿ven? Como si fuese algo ahí. Ese es el cuerpo. Y supongamos que esta es la mechita, ¿no? Obviamente el cuerpo un poquito más grande, ¿no? Ahí. Y viene de, esta sería, ven acá, ¿no? La vela que está envolviendo a la vela anterior, pero con cuerpo así, no como ahora que lo está envolviendo con cuerpo entero, ¿no? Es muy interesante que estadísticamente se da para ventas la próxima vela, ¿sí? Entonces, si operas en M5 y en H1 ves una vela así, sabes que puede pasar estadísticamente que esas velitas caigan, ¿sí? Bien, no así, así un poquito más arriba le jugaría hasta la mecha, hasta que está acá, por ahí, que termine y la próxima cae, se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque cuando va subiendo, lo que vos vas viendo es esto en esa vela. Cuando la vela esa se formó, si quedase así la vela, supongamos que queda así y con una mechita acá en el medio, ¿sí? Y viene, supongamos que el precio viene así, a ver si me entienden. Viene subiendo, esta es la velita roja, la próxima tendría que... para mí, ¿no? Muchas veces no va a pasar, pero caer. ¿Por qué? Si vos ves acá el precio, supongamos que acá se cerró ahí arriba, ¿sí? Viene en caída, ¿sí? Y obviamente este era un alto el que generó allá arriba, que sería este dibujo que estamos viendo acá. Cuando la vela termina así roja, por ejemplo, con esta mecha, esto sería prácticamente un dibujito, algo parecido a esto, ven, miren. ¿Sí? Si vos vas a gráfica de líneas, esto sería algo así, sube, ¿no? Baja, ¿sí? Baja, bien, fíjense en las ondas de helio, sube y cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque cerró justo acá. Entonces estamos viendo este patrón, ven que viene así de atrás, ¿sí? ¿Me entienden a lo que voy? Este dibujo es la vela esta que les estaba marcando. Si termina así es interesante. Si termina hacia abajo también puede caer la próxima, que sería un clímax o una trampa o una falla, ¿sí? Pues de forma brusca seguiría cayendo la tendencia. No sé si me entienden, es quizás complejo, decía el muchacho, para entender. No, es fácil, es fácil. Bien, ahí terminó como envolvente, pero la próxima, como le da fuerza, se pueden apoyar para caer. Pero también, si llega a esta zona, por ejemplo, analizo mucho las velitas, esta zona con esta zona que está ahí, es interesante, a la vez está en la media móvil, de que el precio venga a tocarla y te va a hacer una compra, por ejemplo. Está saliendo de la sobrecompra en venta, obviamente, y esperar a que llegue por lo menos a nivel 50 para hacer compritas acá, para que después pueda llegar a este altito que está acá, un poquito más abajo inclusive. Ahí va, interesante. Vamos a ver si hizo o no hizo el bot alguna operación. Un ratito. A ver, ahí vamos a ver un segundito, ¿sí? Bien. Mate frío este, muchachos. Mate muy frío. Es como para salir corriendo al ñoba. Al ñoba, viste que el argentino habla al revés todo, ¿no? El ñoba en vez del baño. Bueno, a ver, alguna palabra más al revés. Es poner las palabras, ¿no? Lo que va atrás, adelante y lo que va adelante, atrás. No siempre nos complicamos, pero bueno, el idioma nuestro sería. Bien. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver si les puedo compartir de fondo. A ver acá, vamos a tirarle un poquito. Mira acá, escucha esto de fondo. Si esto no te gusta, cucurucha, no te va a gustar, de fondo, escucha. ¿Qué haces, Jesús? Buenos días, Pepitos de chocolate. Hincha de River, fanático vos siempre, ¿no? Qué grande, Tremendo, Muy bien, A muerte de River, ¿no? Mirá la vela, A ver si llega a esta zona. Ojalá,
Buenos días, ¿cómo le va, señor? Pepe Nargos, ¿cómo le va? Buen inicio de semana para vos también. Y ojalá que ese fueguito sea de profe y no de quemar cuenta, ¿viste? Pero bien, gracias. Hola Fabián, ¿cómo andás? Espero que bien. Gracias por el saludo. Revisate lo que te pasé. Bueno, dale. Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver si tenemos... Escucha. Bien, vamos a pasar un segundito acá, a ver, nos vamos al MT4 a ver si podemos buscar alguna operación o vamos a ver si no me quemó la cuenta del bot del oro, no creo, el lotaje es chiquito, pero quién te dice, a ver qué pasa, espero que funcione todo, Vamos a pasar despacito, nos vamos a dónde, al MT4, ¿sí? Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. ¿Qué es esto? Ah, bien. Bueno, podemos buscar ventas en el oro o esperar una compra, ¿no? Pero yo no me puedo meter porque ¿a qué no saben? ¿A qué no saben por qué? Porque está el bot. Ahora vamos a ver. Ahí está, vamos a ver cómo va el bot. A ver si cerró, si no cerró. Acá no, acá está el bot, acá está, mirá la cantidad de operaciones, bueno acá marca una sola, ¿ven? Pero ahí abrió otra más, ¿ven que sigue abriendo órdenes el bot? Ahí va, ¿lo ven? Ahí va, cerró varias y el viernes que pusimos el bot hizo unos dolaritos a favor interesante, no mucho pero redondeó unos 50 dolaritos para hacer mientras charlamos, el tipo laburó, a ver acá está, miren. Miren esto, ¿ven? Todas estas órdenes que ustedes ven acá cerradas, el bot las cerró. Vamos a ver qué hace cuando llegue a esta zona y luego voy a apagar porque voy entendiendo un poco la estructura. Entonces, si lo dejo me puede complicar cuando llegue a esta zona, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer, si baja un poco más a rellenar esta zona, seguramente va a cerrar parciales de la orden que está arriba y de la orden que está acá nueva. Si sube, bueno, no pasa nada. Lo que sí sé que todas estas órdenes estén riedo. Miren, vamos a poner gráfica de línea, ahí está. Ven acá, todo esto rojo y azul son órdenes que el bot fue cerrando, ¿sí? Obviamente la cerró en positivo. ¿Y por qué hay tantas? Porque va cerrando, fíjense en acá tres, ¿ven? Tres zonas, porque cerró parciales, ¿sí? Yo le puse un poquito de lotaje, pero le podés poner un lote si querés. Entonces te lo separa en 3, en 4 y lo va cerrando, ¿sí? ¿Ven? Cuando caiga acá, la de arriba va a quedar en lo mínimo, por ejemplo. Ahora, si va para arriba, empezará ahí a buscarle la vuelta para ver si puede ponerse en positivo de alguna forma, y esa es la idea, ¿no? Entonces, está bueno que los bots no sean solamente automáticos. En este caso este es automático, lo armé automático, pero yo si quiero ahora, como sé que el precio puede venir a esta zona, inclusive la puede romper y puede llegar a otras zonas interesantes y me puedo lamentar. Ven, ahí cerró otro parcial, ¿lo ven? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Seguramente voy a apagar el robot, ¿sí? No lo voy a apagar ahora, pero es un ejemplo. Apago el robot y en esta zona pongo un TP o un trading stop de las órdenes que me quedan para que vaya por detrás, por si sigue cayendo, agarra un poquito más, ¿no? Obviamente ya no va a cerrar parciales, si no lo hago yo, ¿no? Fíjense, a ver si desaparece la orden que está ahí arriba o estas las dos juntas cuando llegue a 4, 5, 10 dólares, ¡pac! Va a cerrar, ¿van a ver? Ahí, vamos a ver. Si sube, que suba, ¿no? Bien, mientras, a ver, quiero ver que toque esta zona, para ver si se da vuelta hacia arriba, la cierro de forma manual. Si no, todavía tenemos una vueltita que puede dar el precio, así, para seguir abriendo algún par de órdenes más, No tengo resto, soy solo esto. Barro no más. No tengo nada. Miren qué linda esta ecuación acá, ¿no? Para llegar a este número redondo, ¿cuánto le queda? ¿Qué parece? Ah, la libra dólar, mirá. 22 pip, interesante porque está en una zona de resistencia de punto pivot diario y el punto pivot diario número 2 está ahí a pasitos entre un número redondo. Es muy probable, y encima está cayendo, es muy probable que el precio pueda venir a visitar esta zona, ¿sí? No la cerveza, la choperita es para mí, esta que está acá ahí, ¿ven? Es probable, no quiere decir que pase, ¿no? Obviamente hoy no hay fundamentales, el precio acá podés poner un Fibonacci acá, por ejemplo, miren, a ver. Puedes poner una orden pendiente acá arriba
de compra o un Fibo, a ver, o un canal acá, a ver si encuentro Fibonacci acá, ¿ven? Vamos a marcar ahí el Fibo. Y en la zona entre el 50 y el 61 o el 38 podés empezar a buscar algún gatillito de compra donde podés ir buscando profit si llega hasta este alto. Y si lo rompe, es muy probable que venga acá arriba. Ahí, ¿sí? Ese número redondito, ¿sí? Obviamente. Bien, ahí está apoyándose en el primer punto de Fibonacci, obviamente. Vamos a ver si... Vamos a ver ahí. ¿En qué temporada? Ah, estamos en 1 hora acá, está bien. Estaba muy lindo armado esto, obviamente. 27 del Fibo es interesante también. El 27 sale de, obviamente, dividir entre números que están en diferido, diferentes a los que vienen en la suma de Fibonacci. Algún día se los voy a explicar, ¿sí? Todo eso. Igual que las raíces que se sacan para que te dé el 78, por ejemplo, de Fibonacci, ¿sí? No lo tengo acá puesto, pero el 76, por ejemplo, son números que aparecen no de las sumas del Fibonacci clásica, sino de sacar divisiones o raíces, ¿sí? Bien. Terminó el tema, terminó el muchacho. Ahí vamos. 4 ebrios se lo llevan al rockero. Buenos días, ¿cómo le va, amigo? ¿Y todo bien? Vamos pasito a pasito a no perder hoy, es tremendo, Vamos, vamos ahí. Qué grande la foto de Pepe Gatillo, tremendo, Buena venta en oro, ¿viste qué lindo? Hermoso, ¿no? ¿Viste qué lindo está ahí andando él? Después te lo paso, así haces un poquito de dinero con el telaraña, si querés. Te lo presto un día, me compras unas latitas y me lo devolvés, si querés. Ahí va el muchacho, miren, ahí llegó, miren. Miren, me lo pasé, ahí llegó a la zona que les marqué. ¿Ven esta zona que les marqué? Bueno, vamos a ver si se devuelve para arriba. Lo que voy a hacer acá, a ver, 20, 25, 6, 60. Bueno, si cae mejor. Fíjense en este dibujo acá, miren, acá ya sacó un pedazo. Vamos a ver si acá saca algo ahí, Vamos a ver si se devuelve o no. Voy a achicar un poco más la gráfica, ojalá que siga y que rellene todo, pero fíjense cómo viene en caída. Un retroceso tiene que tenerse, así que acá tranquilamente puedo cerrar todo y ya está. Algo hizo el muchacho y yo ya me voy contento, por ejemplo, con esta cuenta. Bueno, interesante esta zona que está acá abajo también, estos toques de acá ahí, Así que bueno, ojalá que venga cayendo. Va a seguir abriendo orden, el muchacho no va a parar, Dale. Ahí abrió otra más, miren, abrió otra más y va a cerrar las de arriba. Miren cómo las de arriba cuando caiga un poquito cierran, o parciales de la que se pueda sacar parcial, obviamente. Ojalá que esta zona sea de pullback para la subida y no termine reventando la zona acá, ¿no? Ahí, ojalá que sea pullback esto, si sube. Y bueno, si viene a visitar esta zona, estas de arriba se van a cerrar parciales, miren, observen. Eso. Vamos a sacar un poquito a los muchachos acá de onda. Ahí está, bien. Vamos a poner un poco algo de nuestro país. ¿Qué les puedo tirar acá? Mirá, tenemos... Uy, vamos a tirar acá un poquito. Escucha. Miren, ahí cerró parciales, ¿ven? Observen que quedé prácticamente con una sola orden arriba y una abajo con el mismo lotaje. Porque cerró en el dinero, este bot cierra dinero y ahí cerró, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a poner a analizar el bot, sino que simplemente se los muestro. Si dispararon a fundamental hacia arriba, tenés que estar atentos porque va a abrir muchas órdenes. Y ahí tenés que ir viendo si de poner el otro bot, que es el de compras, por ejemplo, que también hace ventas, pero se especializa en compra, ¿bien? Este en ventas y hace alguna que otra. A ver ahí cómo cierra esto, vamos a esperar. A ver si respeta esta zona o no el muchacho. A ver qué hace. El viernes fue muy parecido, miren cómo se dio vuelta. Miren cómo se dio vuelta. Tremendo. Vamos a ver si termina reventando esta zona o si se dispara para arriba. Entonces lo que voy a hacer es, acá arriba, cuando el precio llegue acá a esta zona, cierro las dos órdenes. Voy a apagar el bot y termino en ganancias. Cierro la de arriba, la cerré. Y esta, si se va para arriba, la saco en pérdida o le pongo un stop por encima de este alto. Si supera esta zona, la cierro. Si no la supera, que siga. Pero no me sigo arriesgando. Vos me podés decir, dejarlo al bot que siga. No, porque quiero apagarlo y no tengo un BPS. Entonces, sube esa zona. Miren cómo quedó enrangado en la zona que les marqué. Entre altos y bajos, esa consolidación. Ahí, si rompe esa zona que veo la cabecita ahí, termino cerrando la operación. A ver, gatillo cuando vaya. Ahí está, cerré.
Listo. Si se va para arriba, no me interesa. Perdí muy poquito acá, pero fíjense todo lo que gané, a lo que voy. Fue cerrando el bot, así que ahí estamos en positivo con el bot, donde todas fueron positivas, parciales, fuimos cerrando y decidí de forma manual cerrarlo porque no quiero que siga operando. Supongamos que ahora, en media hora, venía una noticia fundamental, bueno, ahí lo apagué. Eso es lo que les digo cuando hay noticias fundamentales, buscarle la vuelta al precio para tratar de sacar profit de lo que pueda y ceder alguna que estés en ganancia por poquito, que la suma de todo hace que termines en positivo, ¿sí? Ahora, ¿puede pasar de que el precio caiga? Sí, puede pasar que el precio ahora venga, pum, 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 pum y caiga, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Yo ya saqué lo mío, gracias mercado, ¿no? Escuchá. TP1, TP2 en camino, me dice el amigo, qué grande. Pepe consulta, ¿esos botijas los programás vos manual o con algún programa tipo Strategy Quant? Ah, ese lo conozco, ese lo uso algunas plataformas para bajar el historial. No, lo programo de forma manual yo. Debo tener 50 robots armados, pero son todos rengos, le falta un brazo, un dedo. Nunca los termino porque me aburro muchas veces. Pero porque es una forma de anotar alguna estrategia o algo que tengo en la cabeza. Se los recomiendo porque está bueno. No soy programador, pero por ejemplo, me surge en la cabeza, ¿no?, una idea de hacer algo y para acordarme lo trato de armar en un robot, ¿entienden? Entonces queda medio armado y yo ya me acuerdo de qué se trata. Después obviamente le voy configurando algunos parámetros, ¿no?, en la programación y lo termino convirtiendo en una bailarina de ballet bárbaro, ¿viste? Y dejo de hacerlo, lo dejo rengo muchas veces lo saco de la originalidad que tenía y ahí es cuando ya dejo de seguir con el bot, porque la idea es la originalidad, ¿no? Ser original, ser distinto a los demás, buscarle la vuelta. No quiere decir que porque habla venta y se va para arriba va a ser una martingala, ¿me entienden? Tiene un sentido, ¿sí? Que lo acompaña a otro que va en contra, ¿sí? Miren, ¿ven que lo hice bien? ¿Ven? Miren. TP2 adentro, ¿ven lo que hice? Lo hice bien, por más que ahora caiga, porque el precio vos sabés que o sube o baja, pero yo ya está, ¿sí? Dice el amigo, a ver ahí, me quedó una sola orden corriendo con trading stop. ¡Qué grande! Mirá, ¿ven? Acá estaríamos abriendo órdenes. Obviamente, ¿qué hago acá? Me voy a otra solapita, supongamos acá, ¡pac! ¿Y qué pongo acá? ¿Qué pongo? El bot del oro para compras y alguna que otra venta, ¿me entienden? Porque ese bot es así, ¿sí? Bien, y empieza a hacer algunas órdenes hasta acá arriba y acá lo apago, ¿sí? ¿Por qué no lo hago todo en uno solo? Porque muchas veces, ¿sí?, cuando está en ventas no hace las compras. Entonces, ¿entienden? Y cuando está en compras no hace las ventas. Entonces está bueno que sean independientes, que cada uno agarre compras y alguna que otra venta y viceversa, ¿sí? Miren cómo se respetó todo, ¿eh? Estuvimos en vivo viendo el análisis y viendo todo, ¿eh? Rompió la zona, volvió, fíjense que hizo algo así, ¡pac! Tocó acá abajo, la zona que les dije, esta la rompió, esta que les marqué anteriormente, pero hizo un pullback, toca, cae y ¡boom! Envión para arriba, ¿sí? Una sola vela alcista, súmala todas las velitas en caída, ¿sí? Vamos a ver acá, para una compra por ahí está hermoso hasta esta zona, obviamente con muy poquito ahí, ¿no? Ahí. Bien. Va contando historias increíbles de locura y de pasión. Bien, Jesús. ¿Y cuál te metiste en el orito recién? ¿Alguna otra que estás viendo? ¿Quieren que analicemos? Voy a sacar lo que se ve de fondo arriba, que serían las noticias fundamentales que interponen un poco la gráfica. Pero está bueno tenerlas para avivarnos. Pero hoy no hay fundamentales. Igualmente, a ver si puedo sacarlo ahí. Y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado. Ahí está. ¿Vieron cómo se dio? Hermoso, ¿no? La explicación, todo el movimiento. Obviamente ahora puede ir hacia abajo, pero para mí en esta zona ya empieza a apoyar para querer quizás seguir esta tendencia alcista, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Esta tendencia, esta de acá, ¿ven? Y un retroceso y puede ir hacia arriba. También, obviamente, cuando vas a otras temporadas te encontrás con otros panoramas, otros fractales, ¿ven acá? Miren lo que hizo, tremendo. Miren acá también, ¿ven? El viernes todo positivo, ¿ven? Está rellenando y tiene que llegar a zonas, ¿sí? Vamos a ir ahí de vuelta. Esperen un segundito que acá me sale el araña. Ahí está, ahí está.
Bien. Bueno, mirá vos, el muchacho sacó los stop, a mí no. Obviamente, mirá, si hubiera ido hacia arriba estaríamos en mucho más ganancias si el precio caía, ¿no? Obviamente, como está cayendo ahora, ya estaría cerrando varias operaciones. Pero bueno, vamos a ver ustedes, ¿quieren hacer alguna operación en vivo? Me avisan, acá no tenemos problema, nos metemos en vivo. Siempre lo lindo de esto, que acá nosotros improvisamos razonando, movemos la fichita, tratamos de hacer lo mejor posible, operamos en vivo, pero si no es de forma semi automática o de forma manual como hacemos todos los días, es buscar la vuelta al mercado, ¿no? Respetándolo, no queriendo ir a ganarle siempre, ¿eh? Vos no vayas a ganar ni a perder, vos andá a ser un participante más, sacar tu granito y te vas, ¿eh? Gracias, señor mercado, chao, nos vemos mañana o en un rato, ¿sí? Escucha, escucha. Dice, desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Che, esto me gusta para una comprita. ¿Cuál es este? Ah, el oro. El orito, ¿eh? Acá está llegando a una zona de un número redondo muy interesante. El precio puede ir hacia arriba a visitar las medias, ¿eh? También puede caer, obviamente. Vamos a ver el panorama un poquito. A ver en H1. Ah, uy, mirá qué lindo esto. Desde lejos no se ve. Bueno, puede pasar de que respete. Puede pasar, sí que puede pasar de que respete cómo viene la zona. Ven acá los ángulos que marcamos, altos y bajos ahí de fondo, ¿sí? Con ese zigzag ahí, ven. Puede pasar de que esa vela roja sea esta caída que estamos viendo. Puede terminar ahí, ¿sí? Y formar algún patroncito. Por ahora eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué puede pasar? Que sea un hombro, cabeza, hombro y se va para arriba, ¿sí? Hombro, cabeza, hombro. Acá hay un clímax, por ejemplo, ¿ven? Escucha. Miren los indicadores, qué lindos. Esto lo armó también Pepe Mila, ¿eh? Ojo, acá vemos zonas de sobrecompras, sobreventa. Este le puse Xinjiang de nombre, lo ven en la pelotita, ¿eh? A este el Capitán América le puse por la estrellita. A este le puse nada, no me acuerdo. Este es el cruce de la fortuna, el cruce del dinero le puse a esta flechita. Tiene un sentido, ¿no? Son varios indicadores, pero no porque salga la flechita te vas a ir en compra. Acá justo dio perfecto, pero la idea es que sepas por qué sale esa flechita y si te conviene por la estructura, no porque sale una flecha. Miren acá, salió la flechita para abajo y llegó hasta acá. Obviamente el stop no te lo hubiera tocado y después se devolvió, seguramente estarías en ganancias, ¿sí? Y el stop no te hubiera sacado si lo hubieras puesto por encima de la flechita, ¿no? Pero basta de flechitas y de indicadores, sirven para ayudar nada más, ¿eh? Y muchas veces para confundir. Ya. Y se va para arriba, ¿eh? A ver. Si pasa, vamos a borrar todos los dibujitos de fondo, ¿eh? Bien. Bueno, podemos hacer una grilla, ¿no? Para hacer operaciones también acá. ¿Qué hora es? A ver. Son 1:30. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Desde lejos no se ve, no. Sí, es verdad, Pepe Rengo es tremendo. Pero créeme, no soy programador, no tengo ni la más idea, ¿no? Vos me entendés, si sos de Argentina, no tengo ni la más idea de... Sí, obviamente tengo idea de programación, ¿no? Pero no soy programador. Hay muchas cosas que las tengo que estudiar, que no está mal. Lo que sí está bueno que el programador no lo tiene es que uno tiene el conocimiento y la idea. Eso es genuino, ¿me entendés? Por eso, cuando digo que se te pueden copiar, te pueden robar la información y decirle a los demás que son ellos los creadores de algo que no, por ejemplo, ¿no? Eso lo digo para ciertas personas que son mala gente, ¿no? Pero no son originales, nunca van a ser el Pepe Mila, ¿me entienden? El que inventó el original, ¿sí? Y en esto pasa lo mismo, ¿me entienden? La idea de esto es obviamente
ser original. No soy programador, como lo vuelvo a decir, pero me doy un poco de idea como para meter los robots ahí, con plata obviamente, no mucha, pero ahí los tiro, ¿no? Y otros quizás venden bots de otros, ¿entienden? Acá no, esto es mío y los voy probando. Son rengos, alguno es, ¿no? Triciclo. Hay uno que le dicen triciclo, tremendo, imagínate, súper poderoso es el tipo, deja la huella cuando va ahí. Pero bueno, ese triciclo, después tenés el rengo, tenés el que le faltan los dedos. Nunca los termino, ¿sí? Hay algunos que puedo llegar a terminar. Sobre todo no los termino porque lo complejo es después de hacerlo, porque vos lo podés hacer en una mañana, ¿no? Obviamente después le vas agregando y sacando cosas, ¿no? Le sacás, le pones una camisa, le pones la corbata, le pones un triciclo, lo que vos quieras, ¿sí? Lo haces como vos quieras. ¿Qué pasa? Que después cuando tenés que hacer los backtesting, ¿no? Lo que sea la automatización en el sentido de... ¿Cómo sería? ¿Cómo les puedo explicar? Sí, los test, ¿no? Donde vos vas a hacer distintos tipos de pruebas por medio de una compu, sobre todo si la compu es buena, te va a ayudar a encontrar más sets. Esos sets no tienen que estar sobreoptimizados, porque al estar sobreoptimizados, que por ejemplo te lean el pasado y que nunca pierdan, vos sabés que en un futuro puede pasar de que sí pierdan, ¿sí? Porque cuando los sobreoptimizás, ¿no? Están recontra, no sé, ¿no? Me imagino, llenos de todo, y seguramente el secreto de esto para mí es lo más simple, ¿sí? Mientras más simple mejor, aunque parezca mentira, obviamente que mientras más simple mejor, mientras menos optimizado o sobreoptimizado esté, mucho mejor. Que sea natural, libre, que vuele, que salte, que camine rengo como este, pero bueno, le agregás ahí un poquito, pero tampoco sobreoptimizarlo. Y lo más difícil es eso, ¿no? Buscar la forma de que sea simple. La originalidad está, pero lo simple y la sobreoptimización muchas veces llega de la mano de que no te da los resultados que querés, y le empezás a meter y meter y meter y meter, perdés una semana, 2 semanas, para que después cuando lo pones en real no es lo mismo que lo que te tiraba en el backtesting, donde se aprendió de memoria a decirte toda la lectura del pasado, y por eso le sale bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque se aprendió todo, ¿bien? Vas a bailar como si fuera La última noche. Jesús, ¿dónde querés? A ver, decime algo, Jesús. Algo, decía. ¿Alguna operación, algo que te interese? Oro Venta acompañando a Telaraña. Qué grande, muy bien, 3 operaciones con distintos movimientos. Ahí me hice $1.500 en vivo. Decía el regar, un chantra, loco, ¿viste? ¿Viste esos que ponen sumas gigantes? Tenés que salir corriendo de esos lugares, te quieren aniquilar. Es tremendo, ese ego gigante de la gente que te muestra. Fíjense en que te van a mostrar fotos, imágenes, y van a ir a la auditoría, todo. Ellos te muestran números gigantes, ¿sí? Que obviamente vos sabés que tienen la trampita atrás de que te enganchan, ¿no? Para que le compres algo, para que te le metas en algún, no sé, VIP o lo que sea. Tienen que tener cuidado, muchachos. La vida realmente no es así como te la venden estos chicos, que obviamente nunca fueron rentables. Quizás una vez pasaron un par de cuentas de fondeo. Acá había una muchacha que tremenda garca, que bueno, algún día vamos a hablar. Cuando pase el tiempo, ya se van a enterar los amigos. Bien, 40 en total, dice, excelente día lunes, tremendo, Si sabés, estudiaste mucho, dice ahí, estudiaste programación y sos crack. Sí, poquitito, ¿o no? No me quemé, Jesús, no me quemé, que estoy diciendo que no sé programar, si no, los tiramos abajo los muchachos. No, estudié poquito, estudié lo que es el C++, ¿sí? El menos, no tenía ni idea. Pero muy poco, algo. Y vos también sabés programar, ¿o no? Los locos eran hackers, ¿viste? No decían nada, estaban ahí tremendo. Por eso está bueno, créanme, hay herramientas que me comparten amigos que tienen idea mucho más que yo de programación, que vos podés ver hasta los likes que te ponen. Por ejemplo, Jesús me puso un like y vos lo ves, por ejemplo. Yo sé que él me lo puso, por ejemplo, ¿no? Eso está bueno. Qué grande. Algo, dice el amigo. Y hay otros que están un año conmigo, no me dan un like cada muerte de obispo, pero no sé por qué. Bien, se ríe el muchacho ahí, Qué grande, hincha de River, campeón, campeón, Mirá que yo soy del equipo contrario. Che, a ver, ¿qué pasó acá con... mirá el muchacho, al final retomó hacia abajo esto, a ver, M5...
Bueno, M5, ahí está un pequeño retroceso. La velita está, ¿no? Obviamente. Vamos a ver si viene a darle un beso a la media acá. A esa media que está ahí, ya vamos a ver. Y si llega a dejar mechita, qué lindo acá, ahí, de acá hasta acá cuando tenemos. Interesante, ¿eh? ¿Quieren que tiremos algún otro bot? ¿El juez? ¿Quieren ver cómo funciona el juez? O tenemos otros, unos cuantos. Tengo uno que se llama como la estrategia. En sí lo que está acá arriba, que ustedes leen estrategia alta llanta, en sí no es una estrategia. Son técnicas que utilizo, que fui aprendiendo obviamente de operar, ¿no? Y les puse nombre. Las técnicas son el Xinjiang 1, el 2, el 3, que los voy mezclando, ¿sí? Bien, escucha. Me hubieras visto ayer a la noche, Jesús, tremendo. Había dos chinos que estaban escuchándome y yo ahí hablándole. Uno me pidió una cripto, no sabía ni qué era la cripto, un nombre más raro tenía, pero le gustó a los muchachos. 1000 en vivo, 1000 personitas, gente, 1000. Fíjense, revísenlo. En vivo llegamos a estar en 350 en vivo, no lo podía creer, tremendo. Obviamente que ahora hay como 1500 reproducciones de eso que pasó ayer a las 8 de la noche, estuvo lindo. Y hoy va a haber algo parecido seguramente, o mañana veré. La programación es para hoy, pero la puedo cambiar según. Hoy voy a hablar de la vela gestada, ¿sí? Me gusta eso. Vamos a ver qué pasa. Bien. ¿Te acordás, Jesús? ¿No te enteraste más del amigo Dark? ¿Te acordás del amigo Dark, Jesús? El que se sumaba todos los días a los live. ¿Te acordás o no? Te tenés que acordar, ¿o no, genio? Ese, si lo ves, mandale un mensaje que se sume. Capaz que está operando solo y ni sabe que estamos acá en vivo nosotros todos los días. Para que se sume, como se sumaba antes con nosotros ahí en Estudio Trading que hacíamos. Y la pasábamos lindo, obviamente que a vos le dabas a la libra ayer, era tremendo, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando nos pusimos a... Te tenés que acordar, y si no te acordás, está todo en el pasado. Vos vas a YouTube y están ahí los 3 o 4 que estaban todos los días. Uno era Dark y el otro era... ¿Cómo era el otro nombre del otro flaco que era de Ecuador o de Perú? No me acuerdo cuál era el otro. Edison, ¿no? Algo así era el nombre. O Edison, no me acuerdo. ¿Te acordás? Si le habré dado, obviamente, ¿no? De onda, gratis, muchísimas cosas, información, como a todos los que se van sumando acá, ¿no? Esos dos estaban siempre. Y después la garca, la muchacha que nos robó todo. Pero no pasa nada. Muy buenas, Pepe, qué buena esa cantidad de gente. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, fíjate, pasá por... andate ahí a... Bueno, después estás en Telegram, fíjate ahí por Telegram. El horario te debe ayudar mucho. Sí, debe ser el horario seguramente, pero también debe ser el horario porque la zona es... los muchachos están despertando allá en China, Japón, y debe ser eso también, ¿no? Sí, más que nada para que te miren de otro lado, pero que lamentablemente no puedo hablar de Forex ahí, ¿viste? Tenés que hablar de las criptomonedas, que me encanta también, pero bueno, a mí me gusta operar en el MT4, no en las plataformas de criptomonedas. No me gusta operar con la gráfica de TradingView, a mí no, a mí me gusta así, MT4, inclusive sabiendo que existe el MT5, realmente no lo utilizo porque no me puedo acostumbrar. Inclusive también quería probar una cuenta de fondeo para hacerlo acá en vivo con ustedes, pero tendría que chequear si me dejan utilizar estos bots. Si me los dejan utilizar, los voy poniendo, me meto de a poquito, me meto de forma manual. El problema es que te metas y después te dicen no se podía, ¿no? Igualmente lo opero de forma manual. Pero ¿qué pasa? Muchas utilizan el MT5. Yo ya sé que es más nuevo, pero a mí me gusta el MT4. No lo cambio. Sí, he probado FTMO en su momento, cuando hice unos videos hace un par de años atrás, de qué eran las cuentas de fondeo con FTMO, que es la más conocida. Y ahí tengo, fíjense, en las auditorías de unas cuentas pasadas tremenda. El dibujo, ¿no? Como los pasé. Está lindo. Está ahí compartido en Telegram todo. Eso está lindo para que vean. Después lo dejé a eso porque uno opera de forma manual, tranquilo, sin objetivos que te ponen ellos, sino que los pones vos, Obviamente, el que tiene una cuenta chiquita está bueno que utilice las cuentas de fondeo. Te vas a tener que aguantar, obviamente, los objetivos o las reglas, mejor dicho, que te ponen las cuentas, ¿no? Me acuerdo, ¿te acordás entonces? Qué grande, yo pensé que te habías olvidado vos.
Que te habías olvidado. ¿Cómo te vas a olvidar? Digo, no, ¿cómo te vas a olvidar? No puede ser. ¿Te acordás que habíamos hecho un mate? Gente, habíamos hecho un mate de madera. A ver, ¿quieren que lo vaya a buscar y se los muestro si quieren? Que decía Studio Trading y una remera que Jexus me había hecho, me la regaló a mi negra, que dice Studio Trading. Impresionante, búsquenlo. Donde éramos, igual que acá, muy poquitos porque no hacíamos publicidad y siempre estaban los mismos. La gente buena que nos acompañaba todos los días. En ese momento era buena. Bien, seguimos. A ver. Miren, miren acá, A ver, euro dólar no, vamos a ver el oro. Bueno, el oro, miren cómo hizo, Miren lo que hizo el orito, gente, Miren lo que hizo el orito. Al final hubiéramos estado en ganancias, o si hubiera subido, hubiera abierto más operaciones, donde si caía bruscamente como cayó, obviamente con el diario del lunes más fácil. Pero acá sacamos nosotros, a ver si puedo encontrar. En Telegram no te tengo. Fíjate, hace así, Cristian. No sé si solamente te sumaste a YouTube y seguramente si le diste like te doy un beso en el cachete. No. Si podés, en Telegram, fíjate que abajo, si encontrás Telegram, el link ahí y sumate. Yo te acepto enseguida. Haceme caso, ¿sí? Hay un par que los tengo ahí que todavía no los acepté porque, bueno, voy viendo, ¿viste? Si no son... Uno ya tiene miedo de tanto ayudar. Te encontrás con cada parásito, ¿no? Que son tremendos. Pero bueno, en el caso tuyo, obviamente, buena gente, sumate y ahí te aceptamos, un rato. Y después hace lo que quieras, bien, gracias, dale, ahora te acepto, Pensé que estabas acá, no, estoy ahí. Fíjate también, buscame en Instagram, también estoy en TikTok, muy poquito, no hago nada, por eso no sé si yo mismo sé que estoy, pero estoy ahí. Si querés sumarte ahí, también, uno más para un Pepe más. Así que bueno, ¿vos qué haces? ¿Operás? ¿Tenés alguna técnica para operar en especial? ¿Estás aprendiendo? Ahí me decía el tipo, no, yo soy programador, ¿sabés qué? Te doy un beso, ya, te rapto, Si me decís que sos programador, te rapto. O no programador, analista de sistemas, ¿sabés, no? Te rapto, Sí, decía, te imaginas, no, yo soy abogado. Bueno, también, te rapto, ya sos mío. Y no te dejo salir, Ahí dice Cristian, si podés usar los botijas, Pepe, debes mirarlas en... bien, sí, viste que me llevé lengua, me llevé lengua porque los acentos no los respeto y las comas tampoco. Dice Cristian, sí, podés usar los botijas, Pepe, ¿no? Los bots, debes mirar las empresas. Yo estoy en un par que permiten pasar las pruebas con HFT. Sí, tengo varios bots de esos. Si necesitas alguno en especial que te los estén cobrando, acá Pepe Mila te los da sin que tengas que pagar nada, tengo varios. Seguramente así de alta frecuencia, entre comillas, viste, que sabés que no es realidad por la latencia, pero en sí, esos que te dejan utilizar, que le llaman obviamente de alta frecuencia, ¿no? No son de alta frecuencia, los de alta frecuencia, ni haciendo una vaquita entre todos los pepes del planeta nos alcanza para uno, ¿no? Que lo utilizan las empresas. Pero sí, si te los dejan usar está bárbaro. Obviamente, yo no sé si tenés que poner, viste que los bots cuando armás, yo le creo un número, un serial no, sino lo que sería el número del bot, ¿no? Como para saber si ese bot se identifica con un número de documento, por ejemplo, ¿no? Eso está bueno, que lo hace único con respecto a otros. Y no sé si ellos cuando ven, ¿no? Cuando ellos ven que el mismo bot está siendo usado por distintos usuarios con el mismo número, capaz que ahí llaman la atención. No sé si eso lo averiguaste vos. Recién solicité unirme. Bueno, ya te doy el ok, mirá, ahí voy, A ver. Ahí vas a encontrar de todo. Inclusive tengo otro grupo aparte, donde estoy solo con un amigo. Debo tener ahí, no sé, lo que vos te imagines en programación, en bots, en indicadores, en plantillas, cursos de Smart Money, hasta lo que quieras, ¿no? Todo lo que está de moda ahora, bueno, eso tengo. Así que si necesitas algo, seguramente lo debo tener en esa gigante biblioteca que tengo ahí, donde voy guardando todo lo que voy consiguiendo, porque me gusta. Soy hobbyista, ¿viste? Lo voy acumulando, ¿no? Un acumulador de esos de la tele, ¿viste? Que juntan basura. Bueno, estoy lleno. Si necesitas algo. A ver, vamos a ver acá si podemos conseguir. Bien. Ahí está.
Cristian, ahí está, mira, adentro. Ahí está adentro el señor. Somos poquitos. Antes éramos muchísimos. ¿Qué pasó? El grupo fue armado, lo armé para los NFT. ¿Te acordás los NFT de Play to Earn? Jugar y ganar. Obviamente que lo que sucedió fue que al jugar y ganar hubo muchos root pool, ¿no? Y muchas estafas. Y obviamente que dije basta de eso, porque los que estaban ahí, obviamente conmigo, queríamos buscar proyectos para meternos y sacar buena ganancia, buena pasta, ¿no? Y si no sacaron a tiempo, como me pasó a mí con muchos proyectos, fue la perdición para muchos, ¿no? Entonces empezaron a ir, obviamente, como en otros grupos. Fíjense que los NFT, los grupos, antes era el boom hace 2 años atrás y desapareció prácticamente, hay uno que otro. Y bueno, ahí está, el que no supo sacar a tiempo o convertir en una moneda estable esas moneditas de los juegos fueron, ¿no? O los NFT mismos, ¿no? Que valían su plata, ¿no? ¿Se acuerdan las plantas? ¿Se acuerdan los caballitos? Había de todo. Yo estaba en todo, yo estoy en proceso de aprendizaje, dice el amigo. Bueno, buenísimo. Tengo cuentas en empresas de fondeo. Estoy en el proceso psicológico para seguir operando manual, pero estoy viendo de programar algo seguro. Muy bien, dale. Lo mejor que te puede pasar. Inclusive te va a avivar te pones a pensar en el mercado cómo podés superar ese mercado para tener profit, porque vas a empezar a entender los horarios. El bot no lo podés poner las 24 horas. Hay para las 24 horas, pero capaz que haces uno para solamente sesión de Nueva York, o para una apertura, o para apertura y cierre, o para un par en especial, o una temporalidad. No es lo mismo que yo te ponga un bot en una hora que te lo ponga en un minuto. Tenés que hacer obviamente ahí la optimización y a ver si sirve. Por ejemplo, el bot que compartí, no sé si lo viste, el video que subí del Buscamina, a ese, si vos lo pones en el euro dólar en M1, pero no te gana nunca, no sale positivo nunca, y en H1 es rentable, ¿me entendés? Obviamente hay que buscar la optimización, y si ves que ya lo empezás a sobreoptimizar, ya está. No hay que sobreoptimizarlos, ¿no? Tengo un bot de alta frecuencia que las pasó. Te agradezco y tenés razón el tema que decís. Sí, es verdad. Bien, sí. ¿Y qué parte opera? Tenés que tener cuidado, seguramente si las has pasado, porque no sé bien cómo es, si las cuentas de fondeo te lo deja utilizar solamente cuando estás en la fase 1 y la fase 2, y cuando pasás realmente ahí tenés que operar de forma manual, o te lo deja utilizar siempre, ¿no? Eso es lo que tendrías que, no sé vos si lo has averiguado y en qué plataformas. Si las conoces, acá escribime cuáles son las que vos estás utilizando. Yo hice un video, por ejemplo, de 5 years, ¿no? 5% year, decía el muchacho, ¿no? Como se escribía. Y me parece una plataforma que es bastante buena, no te digo la mejor, pero ahí no sé si te dejan, me parece que te dejan usar bots, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, con los de fundamentales. 2 minutos antes o después no podés abrir operaciones. Hay muchas cositas que hay que tener cuidado. Por eso el que tiene el capital opera manual, una cuenta propia, ¿no? Hace lo que querés, obviamente, ¿no? Un capital distinto. Claro, el número mágico es exacto. Ese número es el mágico. ¿Deja usar bot ahí, seguro? Ah, sí, es la que yo... sí, ahí deja, pero hay que ver si te deja los de alta frecuencia, ¿no? Y en qué fase te los deja. ¿Entendés lo que voy? También tenés que tener un VPS. No sé vos, Cristian, cómo los usás. ¿En un VPS? ¿Pagás un VPS? ¿O cómo haces? Porque, por ejemplo, en mi caso, pagaba un VPS en una plataforma. Después lo dejé de pagar porque no funcionaba bien. Me pasé a otra. Me pasó lo mismo y dije, ya está, basta. Así que si conocen algún VPS bueno o para probar bots, me avisan. Eso es muy interesante para tener una idea e ir probándolos. Y no tener que, como recién, cerrarlo de forma manual, ¿no? Jesús, tenés que subirte arriba a charlar un rato. ¿Querés subir mañana? ¿Te animás? ¿Mañana o pasado?
a charlar, ¿eh? Operamos y charlamos. Vemos algo como hacíamos en Estudio Trading y le metemos. Si querés, me avisás, ¿eh? Vos sabés que esta nave es de los dos, ¿eh? Acá, si querés subirte, subite cuando quieras. De todos, ¿no? De los dos, de todo. Lo que pasa es que cuando somos muchos va y que se cae la nave, ¿viste? Pero aguanta, ¿eh? No cualquier bot, pasame el tema de África de Toto. Bueno, dale, ahí va, para vos, para vos. Este tema va dedicado para el amigo. Mientras, a ver acá si el bot. Miren cómo cayó esto al final, qué bonito. Les voy a dejar un poco las fuerzas de las monedas, algo que es nuestro de la casa de hace años, donde vengo explicándole a gente que está con nosotros y otra que deja de estar, ¿no, Jesús? Obviamente, pero bueno, si les sirve, bienvenido sea para ello, ¿no? No para vender humo, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a poner una canción al amigo, una canción muy bonita donde seguramente se va a poner a bailar, lo conozco, empieza, se sube arriba de una silla y baila el tipo, se sube arriba de una silla y baila. Mira, escucha, para vos, vamos a poner acá, a ver si podemos encontrarlo al muchacho, espero que sí. A ver acá, algo que no sea de... A ver, uy, qué bonito. En vivo puede ser. A ver acá un poquito. Voy a hablar por encima. Porque. A ver, Perol.
Bandido, bandido. Qué grande, genio. No, tremendo, sí, tremendo es. Ese sos vos. ¿Quién puede ser el que maneja ahí? En una bici, tremendo el tipo, ¿no? Es Dios tirando dinero, ¿no? Tremendo. Mira vos, qué bonito. ¿Qué hora es? A ver el horario exacto. Acá vamos a marcar, son las... en mi país son las 11 van a ser, pero acá en el horario del MT4 es otro horario, es GMT00 acá, ¿sí? Y son las 13, las 14 van a ser. Mira vos, hizo lo que les decía. Vamos a ver si... a ver, voy a buscar acá. Ahí, Piki. Está eso, quería ver. Me encanta ver el movimiento de las velas. Ahí tengo, cierro los ojos y veo las velitas. Hay una imagen tremendo que está ¿cómo se llama? El que estaba con Bob Esponja, Calamardo era, está durmiendo el tipo y se ve que dejó una operación abierta y está en la imaginación, está soñando de que la vela o abre el ojo porque hace un movimiento en contra, ¿viste? Entonces el loco abre el ojito ahí. Miren cómo vino, ¿eh? Vamos a ver si es realmente que vino a buscar la liquidez que estaba acá arriba de este lado para después caer hacia abajo, ¿no? Y también puede pasar de que empiece a hacer lo que son las trampas acá, porque acá abajo también hay platita de este lado y puede venir a buscarla ahí también, ¿no? A ver. Bien. ¿Qué hora es? Vamos a llamar a Pepe Mila, un segundito, a ver ahí si puedo compartirles con ustedes Pepe Mila, y de pasada, a ver acá si, les regalo esta canción y con esto me voy, gente, si no lo hacemos largo, ¿sí? Hoy tranqui arrancamos, hoy en la semana hay fundamentales muy importantes, así que a disfrutar esta semanita de movimientos bruscos, y bueno, vamos a ver qué pasa. Gente, a ver Pepe Mila, venite, escucha esto de fondo para vos, a ver ahí. Pepito, ¿dónde estás, Pepito? Ahí está, Pepe Mila. Eso. Escucha, para vos. ¿Sí? Gente, denle like a los videos, no hagan como gente que está un año conmigo acompañándonos y no te dan un puto like, ¿sí? Que es increíble. ¿Por qué son así? No lo sé. Si saben que hay gente garca y uno no lo es, eso es lo que me pone mal. Hoy estuve viendo eso y uno le pone mal, ¿no? Ver cómo gente que te acompaña todos los días no te da ni like, ¿sí? ¿Por qué? Porque te utilizan seguramente y te piden cosas y vos le das y ellos del otro lado no te lo devuelven, no pagando, sino con un like aunque sea, ¿sí? O comentando algún video. Pero bueno, gente, lo mejor para todos, un gran lunes, revienten el día, pásenla lindo, disfruten esta canción y me voy. Chau, 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 chau. Chao, chao. Te regalo una frase, Cristian, para vos que te sumaste. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Siempre está en tu cabeza todo. Obviamente, el santo grial, como en un video que compartí de 2 minutos, ya te lo tengo, ¿eh? Si lo querés ver, está en ese video, ¿sí? Psicología, gestión de riesgo. Y nada más. Chau. Es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial. El templo vive en el altar. Y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral. Danza que